Amén. Dios les bendiga. Pueden tomar asiento y, por favor, toda su atención. Va a ser bien breve esta enseñanza. Así que Dios les bendiga grandemente. Un día más nos reunimos. Mis hermanos queridos, hoy vamos a comenzar, no sé cuántos estudios serán, si 2 o 3, pero es un tema muy importante. Dios colocó esta palabra en mi corazón y sé que debemos reflexionar, debemos concientizar. Este mensaje, hermanos queridos, tiene por título Diagnóstico espiritual de los últimos tiempos. Diagnóstico espiritual de los últimos tiempos. Así que necesito que coloquen toda su atención, por favor, porque será un mensaje breve, será una enseñanza muy breve. Diagnóstico espiritual de los últimos tiempos. Proyecte segunda de Timoteo capítulo 3, verso 1 en adelante. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 1 en adelante. Leeremos hasta el verso 5, ¿ya? Así que les invito a estar atentos, por favor, porque será una palabra que debería hacer temblar nuestro corazón. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria de Dios, para la edificación de la iglesia, daremos lectura a esta palabra. ¿Ya? Dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Cualquier persona podría escuchar la lectura que acabamos de hacer, ¿cierto? Y cualquier persona diría, wow, la palabra de Dios está advirtiendo sobre los hombres del mundo. ¿Sí o no? Cualquiera pensaría que Dios nos está advirtiendo sobre nuestro vecino, el impío, aquel que abusa de su esposa y de sus hijos, ¿cierto? O del compañero de trabajo, que siempre se está refiriendo despectivamente a sus compañeras de trabajo. Cualquiera diría que se refiere a un hijo que es insolente, que es mundano, borracho, drogadicto y que le falta el respeto a sus padres. Cualquiera pensaría eso, ¿cierto? Está hablando de hombres dentro de la iglesia, hermanos. Está hablando de personas interiorizadas dentro de la comunidad, dentro de la asamblea cristiana. ¿Cierto que es motivo de impacto? Por eso les dije que esta es una palabra que tenemos que analizar, tenemos que sacar nuestra lupa y estudiar este tema, hermanos queridos, porque nos va a ser de muchísima ayuda. Hoy no venimos a hablar de fechas, ni de teorías escatológicas, ni mucho menos de especulaciones sensacionalistas sin base bíblica. No, hoy vamos a hacer un diagnóstico espiritual, lo que alguna vez estudiando compartimos titulando examinaos a vosotros mismos, pero esta vez será mucho más profundo. Usted
Escuchó, ¿cierto? Lo que acabamos de leer. Entonces, este estudio nos ayudará a identificar si estamos dentro de esta categoría. Cuando un médico diagnostica, no lo hace para asustar, lo hace para tratar, ¿cierto? Lo hace para ayudar, lo hace para buscar la solución. Y ese es el propósito de este mensaje. Esteban, ¿cuál es el propósito de este tema que vas a presentar? Ese. Nos vamos a someter a un autoexamen, a este diagnóstico, con la finalidad de tratar. De tratar. De la misma manera, cuando la palabra de Dios nos examina, cuando la palabra de Dios nos diagnostica, no lo hace para condenar, sino para despertar, para concientizar, para empujarnos, para llevarnos a una metanoia. Metanoia. Para una metanoia. Siempre que digo esa palabra, me imagino eso. Metanoia. Hermanos, ese es el propósito de este mensaje, que nos lleva a una metanoia, a un cambio de mente. El apóstol Pablo, escribiendo al joven pastor Timoteo, con este texto leído, no le habla simplemente de eventos futuros, sino que viene a exponer el carácter moral y el carácter espiritual que marcaría los últimos tiempos. Y hoy nosotros, como iglesia, debemos preguntarnos con mucha reverencia, con mucha inclinación y con mucho temor: ¿estamos viviendo esos tiempos? ¿Estamos viviendo esos tiempos? ¿Qué dice la Escritura acerca del estado espiritual del mundo y de la iglesia? ¿Qué dice la Escritura? Vayamos a la Escritura, por favor. Permítanme todos los énfasis, todos los énfasis. Vamos al capítulo 3, verso 1. Capítulo 3, verso 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Se los digo honestamente, es impresionante lo que el texto nos está presentando. Nos habla de la naturaleza del último tiempo. La naturaleza del último tiempo. Tiempos peligrosos. La palabra griega que traduce postreros días, es gemera, gemera, J-E-M-E-R-A, gemera. Y se refiere a un periodo de tiempo, se refiere a una época. Por eso estamos hablando de la época escatológica, la naturaleza de la época o de los últimos tiempos. También es muy llamativa la palabra que traduce peligrosos, y esto lo he compartido más de alguna vez. La palabra peligroso se traduce de un término griego, kalepos, con C-A, kalepos, y no significa simplemente tiempos difíciles. No, también significa violentos, salvajes y moralmente feroces. Moralmente feroces. Y aún es más impresionante y más llamativo este término, porque es el mismo adjetivo griego, y esto es lo que he dicho muchas veces en mis exposiciones, es el mismo adjetivo griego que se utiliza para describir a los endemoniados gadarenos. Eso usted lo encontrará en Mateo 8:28, para que lo anote ahí en su cuaderno y lo estudie después en su casita. Entonces el apóstol Pablo, alertando, educando al joven pastor Timoteo, le dice que no debe ignorar que los últimos tiempos serán tiempos peligrosos. Y esa palabra, kalepos, es la misma palabra que se usa en los evangelios para describir a los endemoniados. Muy bien. Hombres influenciados por demonios. Entonces, hermanos queridos, esto nos da a entender que los tiempos peligrosos
no se tratarán solo de crisis económica, ni tampoco tratarán solo de una inestabilidad política. No, es una crisis del alma. Es una crisis del alma. Y el apóstol Pablo no se enfoca solo en lo externo, ahora él está descendiendo al corazón humano y nos da a conocer lo siguiente. Vayamos al verso 2, leeremos hasta el 4, por favor, para que me sigan atento. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Les gustarán las lucecitas, dijo alguien por ahí. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Verso 3. Sin afecto natural, implacables. Ya vamos a estudiar todos estos calificativos. Calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Imagínense, dentro de las iglesias, hombres que aborrecen lo bueno, mujeres que aborrecen lo bueno. Yo he conocido gente así. Yo he conocido hombres así que aborrecen lo bueno. Oye, hermano, hagamos esto, esto es bueno. No lo hagamos tanto. ¿Por qué? Porque podemos aburrir a los jóvenes, los podemos agotar. No, aborrecedores de lo bueno. Yo he conocido hombres así, mujeres así, aborrecedores de lo bueno. Traidores, impetuosos, infatuados. Y también he conocido de estos, amadores de los deleites más que de Dios. Y tiene mucha relación con el devocional de mi esposa. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Aquí el apóstol Pablo está describiendo a hombres que no tenían por primero el reino de Dios, tenían por primero sus deleites. Por eso dice, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Saben lo que vamos a aprender? Dios no tiene ningún problema que amemos. Mire, escuche bien esto. Dios no tiene ningún problema que amemos nuestros deleites. Ojo ahí con la comprensión de lectura. Dios no tiene problema que amemos y disfrutemos nuestros deleites. ¿Lo entendemos? Aquí está describiendo a personas amadoras de los deleites más. Eso hace la diferencia. Más que de Dios. El problema no son los deleites. El problema no es el amor al deleite cuando disfrutas con tu esposa, con tus hijos, cuando disfrutas y te deleitas. Dios no tiene problema con eso. El problema es cuando lo amas más que a Dios. ¿Se entiende el texto, cierto? Vamos a aprender algo hermoso, hermanos queridos, pero no el día de hoy. No el día de hoy. Iremos poco a poco, paso a paso. Acabamos de leer el diagnóstico del corazón humano y sorpréndase, no está hablando de los hombres del mundo solamente. No está hablando de los hombres del mundo solamente. Exegética y contextualmente está implicando a los hombres dentro del ámbito visible de la iglesia. Si observamos el flujo del argumento del apóstol Pablo en 2 de Timoteo, lo que acabamos de leer, del capítulo 3, al verso 1 al 5, nos daremos cuenta que no está describiendo simplemente el mundo pagano, no está describiendo a los hombres paganos. Él está advirtiendo, ¿se dan cuenta? La naturaleza de sus palabras. Él está advirtiendo al joven pastor, a Timoteo, sobre una realidad que va a afectar el entorno eclesial. Una realidad que afectará a la iglesia, que afectará a la iglesia. Y el verso 5 es decisivo, por favor. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. No sé si se dan cuenta, no dice que carecen de religión. No dice que carecen de religión, de vida cristiana. Dice que poseen la forma. ¿Se dan cuenta?
Tendrán apariencia de piedad. Eso está diciendo que poseen la forma. Tienen el sello distintivo, tienen el sello de cristianos, de evangélicos, pero no tienen el poder transformador. Y ahí está el problema. No es falta de religión, poseen la forma, pero no poseen el poder transformador, la metanoia. El diagnóstico no es solo sociológico, no se refiere solo a la sociedad. El diagnóstico es eclesiológico. Está hablando de la iglesia. Y el apóstol Pablo no está describiendo a ateos militantes, él describe a personas que profesan la fe, pero el carácter contradice esa profesión. Esta declaración del apóstol está implicando, se está refiriendo, está denotando líderes nominales, se está refiriendo a líderes nominales, miembros activos de la comunidad cristiana, hombres y mujeres que coordinan, predican, que tocan ahí el instrumento musical en el grupo musical. Está hablando de miembros activos, hombres y mujeres que descendieron a las aguas. Implica estructuras religiosas, pero vacías. Y esto, hermanos queridos, no es una persecución externa. Esto es una corrupción interna. Están corruptos desde adentro, desde adentro. Por supuesto que también es necesario hacer una aclaración. La pluma del apóstol Pablo no está hablando de alguien que está luchando con estos pecados que acabamos de leer. Pablo no se está refiriendo a eso, a hombres y mujeres que están luchando contra eso. Esa lista de Pablo no está describiendo la debilidad o las debilidades de los creyentes. Está describiendo el carácter dominante, no regenerado, que está operando o que va a operar en los creyentes en la época escatológica. Es un patrón de vida que se ha adoptado. No se refiere a una caída ocasional, es una práctica constante. Hermanos queridos, debemos ser honestos, tenemos que reconocerlo. Siglo XXI, año 2026, la peor generación de cristianos. La peor generación de cristianos. Imagínense en un festival a nivel internacional, se para cualquier fulano y dice que es pastor. Te habla de la cintura para abajo, no solo tiene palabras obscenas, también tiene acciones, actitudes obscenas para hacer reír al mundo. Y después dice, oye, este es cristiano, no, es que yo soy cristiano. Y la gente, amén, 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 él es cristiano. Somos, no todos, por supuesto, pero un gran número. La peor generación de cristianos que ni siquiera saben reconocer a un charlatán, a un fanfarrón. Ese tipo que se paró en un festival a decir que está cansado y agotado es un completo fanfarrón. Lo más probable es que haya leído un libro de teología escrito por Bad Bunny. Lo más probable, y lo digo, y tal vez muchos te calificarán, muchos te tildarán, oye, este es un sin amor, este es un insensible. No, hermanos. No podemos permitir, no podemos aceptar que los hombres digan que son cristianos usando el nombre de Dios, desprestigiando la obra de Dios. Es incoherente, es absurdo. Querida iglesia, lo más grave no es el pecado que se ve, sino la religión que no transforma. Lo más grave no es el pecado que se ve, sino la religión que no transforma. El peligro no es la ausencia de iglesia, el peligro es la ausencia de vida espiritual, la falta de poder. Ahí está el peligro. Una iglesia puede mantener una muy buena y excelente liturgia, una doctrina formal, sólida y bien expuesta, bien enseñada. Una iglesia puede mantener actividades ministeriales por montón, etcétera, etcétera. Lo que tú quieras mencionar. Pueden tener y pueden hacer mucho. Y sin embargo,
pueden carecer del poder del Espíritu Santo de Dios, el cual transforma el corazón. ¿Cuál es la advertencia entonces? Número 1, la advertencia es primero para nosotros y no para ellos. Número 2, debemos estar claros en que saber la doctrina correcta, pero no vivirla, produce una fe falsa elegante. Tener la verdad en la cabeza, pero no en el corazón, siempre terminará en apariencia. Siempre terminará en apariencia. Y número 3, el mayor peligro no es la oposición del mundo. El mayor peligro es la mundanalidad dentro del naos de Dios. ¿Recuerdan lo que es el naos de Dios? Cuando el apóstol Pablo dice que somos templo del Espíritu Santo de Dios, la palabra templo es naos en el griego y se refiere a un santuario. Somos el santuario de Dios. Usted sabe lo que hacen las personas con los santuarios, ¿cierto? ¿Qué colocan en el santuario? Colocan su imagen ahí para adorarla. Nosotros somos el santuario de Dios. ¿Quién debería estar en el centro de nuestra vida? ¿Cierto? Dios, Cristo, el Espíritu Santo morando en nosotros. Entonces el peligro no es la oposición del mundo. El peligro es la mundanalidad en el santuario de Dios, en nuestra vida. El problema de los últimos tiempos no es ni será la ausencia de la religión. El problema será la abundancia de la religión. Será la abundancia de la religión, pero sin poder, sin eficacia. No va a haber transformación. El problema jamás será la falta de iglesias. El problema jamás será la falta de iglesias. El problema será la falta de conversiones genuinas. Ese será el problema. Conversiones genuinas. En 2 de Timoteo, y con esto vamos a terminar nuestra primera parte, en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 2 al 4, el apóstol enumera 19 características. Hermanos, 19 características. Y debemos saber que Pablo no lanza estas palabras o estas descripciones al azar. No, aquí él está trazando un retrato moral completo del hombre sin la regeneración. ¿Se entiende? Ese es un retrato moral del hombre sin la regeneración, vale decir, sin haber nacido de nuevo. Pero sin embargo, está dentro de la comunidad cristiana. Está dentro de la comunidad cristiana, pero sin haber sido regenerado. No nació de nuevo. Aquí están las 19 características, siguiendo el texto. Aquí están las 19 características. Amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables. ¿Qué significa implacables? Que jamás se reconcilia. Jamás se reconcilia. Se van contigo hasta la tumba. Te llevan clavado en su corazón hasta la tumba, hermano, hasta que mueren. Como se dice vulgarmente, con sangre en el ojo. Eso significa implacables. Jamás llegan a reconciliarse. Dígame usted si hay gente así en la iglesia. Gente que no se reconcilia. Oye, hermanos, hay pastores que nunca se reconcilian. Hay pastores que te terminan odiando. Hay líderes, hombres, miren, hombres que se paran en los púlpitos a enseñar que aquí te odian. Son implacables, implacables y están dentro de las iglesias. Hermanos, están sobre los púlpitos, sobre las plataformas y están enseñando y están diciendo que tienen al Espíritu Santo, pero son implacables. ¿Saben lo que les estoy diciendo con esto? Que Cristo aparece en cualquier momento, que estamos viviendo los últimos tiempos. Eso les estoy diciendo, que estamos viviendo los tiempos descritos por el apóstol Pablo, los últimos días. Calumniadores. ¿Hay hombres calumniadores o no? ¿Conocemos hombres calumniadores? Dicen cosas de ti
¿Y sabe qué? Y le ponen, le añaden para dañar tu reputación, para dañar tu imagen. Cuando dices la verdad, por supuesto, ningún problema. Oye, ¿sabes qué? Es verdad, es verdad. Pero cuando hablas algo que no es verdad, son calumniadores. ¿Sabes cuál es la palabra griega? ¿Quieren saber cuál es? Diablo, diablo. Esa es la palabra griega. Calumniadores. Son diablos, son diablos. Y están en las iglesias, hermanos. Están dañando la reputación de otros cristianos, de otros creyentes. Van de casa en casa ensuciando la reputación. Van de WhatsApp en WhatsApp, van de llamada en llamada, ensuciando la reputación de otros que les declararon la verdad. Y por no soportar la verdad, hoy son calumniadores. Están hablando de más. Hermanos, están dentro de la comunidad cristiana, están dentro de la iglesia universal. También habrán intemperantes. Intemperantes, ¿qué significa? Que son hombres sin dominio propio, crueles, crueles. Cuando habla de crueles, habla de personas que tienen actitudes inhumanas, inhumanas. ¿Sabes lo que es ser una persona cruel? Que tú ves que tu hermano está sufriendo, que la está pasando mal, pero tú sigues ahí con tu arrogancia diciendo, oye, déjalo que viva eso. Es Dios el que lo está juzgando. ¿Y quién eres tú? ¿Y acaso tú eres más misericordioso que Dios? Y etcétera, etcétera. Son crueles, inhumanos. Y así hay hombres predicando en los púlpitos. Crueles, inhumanos, son salvajes. ¿Se dan cuenta que Pablo está hablando de los hombres de los últimos tiempos que están dentro de las iglesias? Aborrecedores de lo bueno, ya les dije, yo conozco a varios de estos. Aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, son precipitados, arrebatados, te chispean los dedos cuando estás discutiendo algo, cuando estás hablando de la obra de Dios, son arrebatados, infatuados, envanecidos, están cegados por el orgullo, porque ven que la cosa va para abajo, ven que la cosa va en un descenso, pero ¿sabes qué? Están cegados por el orgullo, siguen en la misma, siguen en la misma. Nadie se sienta a reflexionar y dice, oye, ¿sabéis qué? Mira, está pasando esto, ¿por qué tantos conflictos tan consecutivos? Oye, examinémonos, algo estamos haciendo mal. No, siguen culpando a la gente, siguen diciendo que la gente es inmadura, siguen diciendo que la gente es traidora y etcétera, etcétera. ¿Sabes por qué? Porque están cegados por el orgullo. Están cegados. Con apariencia de piedad, pero negando su poder. Termina el verso 5. Entonces, si observamos esto detalladamente, nos daremos cuenta que la lista comienza con amores desordenados. La lista comienza con amores desordenados y termina ¿cómo? Con una religión sin poder, con una vida cristiana sin poder. Yo siempre lo he dicho, hermanos queridos, no hay nada peor que dejar las cosas de Dios para después. No hay nada peor que dejar las cosas de Dios para después. Pero todo es primero, todo lo que tienes que hacer. Todo es primero. Imagínense, se lo voy a decir con mucho amor y con un amor pastoral. Hoy existen hombres que tienen que pedirle permiso a sus esposas cristianas, para ir a la iglesia. Tienen que pedirle permiso a sus esposas. Si las esposas están de acuerdo, muy bien, hoy la familia va a la iglesia. Hermanos queridos, ¿qué clase de vida cristiana es esa? Entonces los amores son desordenados. Y otros te dirán después, no, es que primero Dios, después mi esposa, después los hijos. Y comienzan así con una lista que no sé de dónde se la inventaron. Y al final la iglesia. Así terminan diciendo, primero Dios, después la familia y después la iglesia. La iglesia. ¿Qué vamos a hacer a la iglesia? ¿Qué vamos a hacer a la iglesia? ¿A quién vamos a adorar a la iglesia? ¿A los hermanos? ¿A Dios? No aplica esa cuestión, pero son las fórmulas de los hombres. Por eso no tienen su regeneración, por eso no han sido regenerados, porque comienzan con un amor desordenado. Y Dios no es prioridad en sus vidas. No. Entonces, hermanos queridos, no es solo la conducta externa, es un corazón mal orientado que termina en una hipocresía espiritual diciendo que todos están mal menos tú. Así se termina en esto.
Todos están mal, menos tú. Todos tienen que examinarse, menos tú. Todos tienen que arrepentirse, menos tú. Ellos están tomando malas decisiones. Todas tus decisiones han sido buenas. Tú no tienes que lamentarte por tus decisiones, todas han sido buenas. Cuando se comienza con un amor desordenado, terminas viviendo una vida cristiana sin poder, sin poder. No es un accidente lo que la pluma inspirada nos está describiendo, hermanos queridos. Es un retrato de la moral, cuando Dios no es el centro de tu vida. Colóquese de pie.